Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es 6 de diciembre y es costumbre inveterada en la sociedad española que el 6 de diciembre se celebre el aniversario de la Constitución, aquella Constitución de 1978 que a nosotros mismos nos hemos dado, según reza la frase tópica. Bueno, nosotros no vamos a celebrar hoy la Constitución. Bueno, me parecería que es de una hipocresía insoportable. Una hipocresía tan insoportable como la de esos políticos que hoy han estado rondando a la doncella mientras tramaban la forma de cómo violarla otra vez, porque en esto estamos. Vamos a ser serios, la Constitución está muerta. La Constitución está muerta y hoy ya es una evidencia. Se le escapó, recuerda usted, a Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, hoy magistrado del Constitucional, nada es azar, aquello de que estábamos en una crisis constituyente, y es verdad, hoy, 2024, 46 años de Constitución, no es que esté en crisis, es que está muerta. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, pero la nación española hoy está más rota que nunca. La Constitución predica la igualdad de todos los españoles, pero hoy si eres mujer o te autopercibes como tal, eres más igual que si eres hombre. Fíjese usted que en los tribunales no hay nunca nadie que se autoperciba como hombre, ¿verdad? Bueno, mujeres quiero decir. La Constitución proclama que el español es la lengua oficial del Estado y que todos tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla, pero hay partes enteras de España donde eres un español de segunda si te expresas solo en la lengua oficial del Estado. La Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial, pero si viene una invasión de inmigración ilegal, siempre hay un almirante que te dice muy tieso que ellos no están para eso, que ellos no están para pararle los pies a Putin, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le voy a contar? Que usted lo sepa, porque eso es lo peor, lo sabemos todos. Todos lo hemos ido sabiendo poco a poco, hemos ido acostumbrándonos poco a poco al hecho de que todos los 6 de diciembre en realidad estamos rondando a un cadáver, en una especie de danza macabra en la que todos fingimos que este muerto está muy vivo. Pero no está muy vivo. Porque es que hay algo peor que todo eso, ¿sabe usted? Vamos a ver. Por encima y por debajo de la Constitución hay dos cosas más importantes. Una de carácter histórico, que es la que fundamenta cualquier Constitución, que es la comunidad política, eso que se llama la nación. Otra, de carácter mucho más material, mucho más carnal, que es los ciudadanos, la gente, el pueblo. Bueno, esta Constitución, en la práctica, a lo que está contribuyendo es a disolver la comunidad política, y este sistema constitucional acaba de demostrar clamorosamente en Valencia que no es capaz de proteger a sus ciudadanos. Y un Estado, en última instancia, solo se legitima por la capacidad para proteger a sus ciudadanos. Si no puede o no sabe, ya no es legítimo. Y esto es lo que se ha puesto de manifiesto de una forma espectacularmente trágica en Valencia. Y, por cierto, ha hecho que millones de españoles tomen ahora conciencia física, directa, dolorosa, de algo que hasta ahora venía siendo un proceso de carácter, digamos, pues, político, intelectual, en fin, pero que ahora ha dolido de verdad. Mira, nosotros hoy estamos donde queremos estar, que no es con la Constitución, es con eso que hay antes y después, la comunidad política en la que se fundamenta y la gente de carne y hueso que la soporta en todos los sentidos del verbo. Así que 6 de diciembre, nada que celebrar, pero todo por reconquistar y no hay ni un minuto que perder. Así que mantenemos el formato de Goto de Húsares, nada de hacer un festival constitucionalista, ¿verdad? Y con los sones de la Generala, que va haciendo más falta que nunca, nos vamos a ver qué menú tenemos en la cantina. Valencia, sí, también hoy, sobre todo hoy, 6 de diciembre, porque es el día que el Estado perdió enteramente su legitimidad. Y sé que mucha gente considera pecado decir esto, pero es lo que hay, es la verdad. Ya nadie cree en el Estado. Y hable usted con cualquiera, sobre todo hable con la gente que jamás había preocupado lo más mínimo por la política y que ahora de repente ha visto lo importante que es. Nos han dejado solos. Y eso sabe usted lo que significa, que este Estado así no merece seguir existiendo.
Como estamos el 6 de diciembre, pues le daremos al asunto, claro, la perspectiva histórica. Es imprescindible, 46 años. 46 años en términos historiográficos convencionales son casi 2 generaciones. 2 generaciones de españoles, que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, ¿y qué mirada echamos? Tendremos hoy a Pío Moa para que nos aporte la suya. Dentro del conjunto vamos a pasar por algo fundamental, la España de Babel, cada cual con una lengua, que ya no son solo los proyectos separatistas que nunca han ocultado sus intenciones catalanes o vascos. Es que tiene usted a la Pepe Proens en los Baleares, el andaluz del habla andaluza de Moreno Bonilla, el extremeño del PP, abanderado en Extremadura. Todas las oligarquías autonómicas están construyendo su neolengua como forma de autoconservar el poder. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que se fijan en la Constitución. Eso sí, todos se envuelven en la bandera. Bueno, en la bandera no, en la suya. Otro sí. ¿Cuál es el proceso real? Pues la construcción de nacioncillas. Y en el caso de Andalucía es particularmente interesante con el abrazo absolutamente promiscuo de Moreno Bonilla a la memoria de aquel orate llamado Blas Infante. Hoy hablaremos con Macario Valpuesta, que ha publicado, por cierto, un libro muy reciente sobre San Blas Infante, y que nos cuente la verdad del personaje de entonces y sobre todo de los personajes que ahora tratan de auparse en aquella pequeñita memoria. E iremos a la gran reflexión, que me parece que es una cosa que no se puede perder de vista. Antes que la Constitución está la nación. Antes, en todos los sentidos de la palabra, antes históricamente, pero antes también en términos de importancia objetiva. Bueno, ¿y después qué? ¿Va a seguir habiendo nación después de la Constitución a este paso? Yo sé que mucha gente no quiere preguntarse eso. ¿Por qué? Pues porque le darían ganas de salir a la calle. Leche, pues hay que salir. Bueno, y si uno le ha convencido esto para que salga, ya verá usted cuando acabe el programa de hoy, porque tenemos atención en la cantina. Usuario número 1, don Fernando López Mirones, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí estamos. Por una vez para no hablar de virus, sino de otras cosas más importantes. Fernando López Mirones, huelga toda la presentación, no recurriré al viejo chiste de decir que es impresentable, biólogo, conocedor como nadie del mundo animal, ha publicado recientemente Lupus Deus y es unánimemente conocido gracias fundamentalmente a las redes sociales, como ahora es todo, gracias a Dios, en fin, por su posición abiertamente disidente y valiente. Es un hombre libre y eso es una gran cosa. Fernando, bienvenido, buenas noches. Un placer estar aquí, sobre todo un patriota. Y sobre todo, empezamos calentando motores como Dios manda, sí señor. Bienvenido. Acompañándonos también Usar número 2, Paloma Hernández. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantada, José Javier. Paloma Hernández, conocidísima sobre todo por su última obra, Vídeo Fortunata y Jacinta, que es un canal del que sinceramente nadie puede prescindir. Es absolutamente fundamental para entender lo que hemos sido y lo que somos, y que estaba hace poco en esta mesa, bueno, no estaba online, fui presentando su último libro, Islam y Feminismo. Sí, pues mira. Y además lo trae. Me alegro de que hable usted de mi libro, tienes que decir. Aquí lo tenemos, Islam y Feminismo, Religión y Geopolítica en el siglo XXI. Porque yo creo que este va a ser un tema muy importante para lo que se nos viene de ahora en adelante. Sí, efectivamente. Así, señorita. Paloma, bienvenida, buenas noches. Y Usar número 3, el veterano de la cantina, el que puso el cartel de reservado el derecho de admisión, portavoz nacional de Vox, diputado en la Asamblea de Madrid, presidente regional, o como se llame, no sé, de Vox provincial. En Madrid, arcipreste de algo ya también. Emperatriz de Austria. Emperatriz de Austria, José Antonio Fuster. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Solamente que quiero rectificar a don Fernando, ¿cómo que no vamos a hablar de virus? ¿Ah, sí? Perfecto. Todo esto es virus. Sí, la verdad es que sí. El virus nacionalista de Andalucía, virus Las Infantes. Sí, está bien visto, sí, señor. Además, unos virus muy contagiosos. Contagiosos, feísimos. Además de espantosos. Esto sí. Sí. Terroríficos virus. Encantado. Bueno, José Antonio, bienvenido. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí un día como hoy y a todos por igual, porque para todos ha supuesto un esfuerzo personal importante, cosa que agradecemos infinito. Para ustedes seguramente será menos esfuerzo, pero aún así se le agradecemos en cualquier caso que esté ahí. Como en la mesa hay gente que está recién incorporada a la mesa física y desconoce la razón de este singular atrecho, yo les voy a recordar que
este gato decidimos consagrarlo a los húsares, que en principio era la generación literaria francesa de los años 50. Pero la gente se lo tomó, viendo la cara que tenemos y tal, como húsares de verdad, ¿no? De caballería, pues, fenomenal. Así que tuvimos los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau siempre pintados en la videopared, ¿verdad? Y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Augusto. Y luego la que se convirtió en madrina del programa, que es Paz, la madrina de Paz, porque se le ocurrió mandar un húsar de Playmobil. Yeah. Y a partir de esta ocurrencia, hubo un montón de espectadores que empezaron a mandar también sus contribuciones. Todos son contribuciones de espectadores en las que tenemos un húsar alado que nos mandó un espectador de Katowice, Polonia, al que desde aquí damos un abrazo muy fuerte. Un Ascari de los de Fonleto, en África, nos lo mandó Ignacio Brac, de Argentina, que nos mandó también el dragón de cuera, que anda por allí al fondo. Húsares de Almansa, soldados de los tercios. Un almogávar que nos mandó la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera. Un don Pelayo que nos lo mandó Nandi Cuevas, la abogada de Liberum, después ella lo customizó y lo sumergió en la pila bautismal de la Basílica de Covadonga, así que tenemos aquí un don Pelayo enteramente bendito. Isabel la Católica, templarios de Peñíscola, más legionarios, que estos también son de la madrina, bueno, en fin, un húsar que nos mandó Miguel Sánchez, veteranísimo de Televisión Española. El Blas de Lezo de los amigos de la Sinfonía del Uro, que por cierto tiene su juego de mesa Cartagena ya en una maravilla de juego. Entre usted en cualquier parte porque lo va a encontrar. Hemos hablado tantos de él, pues, infoblogger, Javier Santamarta, yo qué sé, abrazos por cierto, que esto es el gato de los húsares. Mira tú por dónde. Bueno, y así vamos construyendo pues una cosa. Ay, se me olvidaba el hermano mayor. Y el hermano mayor, esto es obra de un escultor murciano, Francano es el nombre artístico, y representa a un soldado español del siglo XVII. No daremos su nombre porque no queremos seguir pagando derechos a la editorial de Arturo Pérez Reverte, porque no lo merece, pero vamos, en todo caso todo el mundo sabe quién es. Y Francano, por cierto, que está haciendo una colección. En cuanto esté la exposición hecha, vamos a traer alguna de sus piezas, porque yo le he visto, por ejemplo, un conde duque de Olivares, o sea, que parece escapado de la realidad, una cosa fantástica. Bueno, señores, Constitución. Yo casi que os voy a pedir un juicio preliminar antes de empezar a destripar cosas. Aparte del juicio médico de José Antonio, que es de la cosa mírica. Dejamos siempre... Paloma. Bueno, pues empezamos. Yo primero, José Javier, que he venido vestida de cardenal Cisneros. Eso también es verdad. ¿Habéis fijado? Estos son sus poderes. Vale. Bueno, pues vamos a ver un análisis o un diagnóstico preliminar, que yo creo que ya se ha tratado muchísimas veces. Es que la tragedia que hemos vivido y estamos viviendo en Valencia, Albacete y Cuenca, y quiero incidir bien en que también Albacete y Cuenca, porque resulta que allí también se gestionó mal y no se previno tampoco a la población y sin embargo ha desaparecido de los centros mediáticos. ¿Por qué? Pues porque esa comunidad está prudentemente gobernada por el PSOE. En fin, tragedia, Valencia, Albacete y Cuenca, pues yo creo que lo que ha hecho ha sido revelar, porque los defectos estructurales del régimen de las autonomías ya se veían venir. Hubo voces críticas desde el primer momento, pero yo creo que este evento trágico ha revelado lo que significa de verdad el régimen de las autonomías. Y lo que significa es un Estado fragmentado, desestructurado absolutamente, petrificado, incompetente y por tanto incapaz de gestionar, o sea, es imposible de gestionar un Estado en estas condiciones. Es un régimen en el que se han acelerado por puro calculismo político y partidista pues las luchas por las competencias, bien para asimilarlas, bien para desentenderse de ellas cuando las cosas venían mal dadas. Y yo creo que eso es lo que ha quedado al descubierto en estas semanas pasadas. Un Estado petrificado, paralizado. Entendido. José Antonio, Fernando. Yo recuerdo, yo era muy pequeño, por supuesto no voté la Constitución, pero recuerdo otro espíritu completamente diferente al que ahora mismo tiene la Constitución. O sea, la letra sigue siendo idéntica, salvo pequeñas modificaciones fruto de nuestra incorporación a la Unión Europea y el techo de gasto, asimilando la crisis económica como uno de los rectores de nuestra vida política. Pero cualquier espectador o cualquier estudiante de Derecho que coja el texto constitucional
verá que la letra está bien, más o menos. Es decir, con algunas lagunas, con algunos vacíos, con algunas contradicciones, pero que el texto es bueno. Lo que pasa es que nuestros políticos la han ido mutando. Lo que Miguel Herrero de Miñón dijo hace años en una ponencia, en una comisión constitucional en el Congreso de los Diputados, dijo, y me pareció interesantísimo, dijo, hombre, la Constitución yo no la reformaría, porque aparte que no, es decir, alcanzar un consenso o que te vote el 88,9% de la población es casi imposible. Entonces habría que hacerlo muy, muy bien. Pero sí se puede hacer una mutación constitucional. Es decir, sí se podría coger la Constitución y mutarla por debajo. Es decir, que no sea ya tanto la norma suprema, sino que todo el ordenamiento vaya transformando esa Constitución, y que no se convierta, que realmente no exista más la Constitución como la conocemos. Y para mí fue muy interesante, fue muy revelador cuando habló de la mutación constitucional. Entonces empecé a leer mucho sobre la mutación constitucional y me di cuenta de que Herrero de Miñón nos tendía una trampa. Decía, se puede hacer una mutación constitucional cuando realmente ya se ha hecho. Claro. Desde el principio se hizo, lo que hablamos. Se crea un estado de las autonomías, que Giscard d'Estaing decía que era maravilloso, una idea fabulosa, pero no teníamos tanto dinero en Francia, no tenían tanto dinero. Pero desde el mismo primer momento se encaminó a la idea del Estado federal, o sea, una estructura federalista. Y nos lo fuimos comiendo. Luego fue la reforma del Poder Judicial, que no está en la Constitución. La Constitución dice muy claramente cómo tendría que ser la elección de jueces. Y sin embargo, se mutó la Constitución para hacerlo de otra manera. Luego hubo una cesión tremenda de soberanía a la Unión Europea, y ahí tendríamos que haber cambiado la Constitución, porque realmente ya no tiene mucho que ver cuando cedemos toda esa soberanía, pero no se hizo por miedo, muy posiblemente. Y luego lo que tú has dicho, la ideología de género, es otra mutación constitucional. El texto desde luego no está ahí. El derecho a la vida, por supuesto. por supuestísimo, no está en el texto constitucional. El texto constitucional, quiere decir, dice otra cosa, la letra dice otra cosa, y el espíritu de los padres de la Constitución era otro. Y es más, me atrevo a decir que el espíritu de toda la gente que votó sí la Constitución era otro. Cuando alguien dijo, el uso de las lenguas, lo mismo, otra mutación constitucional. Al final tú dices, la Constitución está muerta. La letra está bien, más o menos, bien, pero no queda nada de aquella Constitución, solamente queda la letra, y la letra parece muerta. Entonces, o la revivimos, volvemos a los comienzos, volvemos a los principios de esta nación política que deviene de una nación histórica, o desde luego, estoy de acuerdo contigo, esto está acabado. Don Fernando. Pues estamos hoy muy contentos por lo que veo, pero felices, no voy a mejorarlo yo. Desde luego, en 1978 yo tenía 14 años y otras preocupaciones, como algunas chicas que me gustaban y yo a ellas no, que es lo normal. Es lo habitual, sí. Aquello de Manuel Machado, ¿no? ¿Años? Sí. 14 años a mí me gustaba el fútbol. ¿Tú a qué? No era bueno al fútbol. Y en el Colegio San Agustín, si no eres bueno al fútbol, tenías que dedicarte a las mujeres, que era lo que yo intentaba, pero tampoco. Entonces, empezaron muchas cosas que ahora puede que llamemos woke, puede que llamemos globalitarismo, puede que llamemos de muchas maneras, pero empezó la toma de las universidades, empezó la toma cultural de los medios, de televisiones, del cine, de las series, de absolutamente todo. Empezó algo que hemos quizá asumido sin darnos cuenta, y es que parece que ser artista significa ser progresista de izquierdas, y que es obligatorio para trabajar en ciertas cosas el ser de ahí. Pero es que esto empezó aquí y además empezó con una especie de transición de complejo por lo anterior, que era Franco, y había como que demostrar que yo no soy de Franco, ¿no? Entonces, digamos que la mayoría de la sociedad se pasó de frenada por una especie de complejo, en vez de asumir realmente una transición de verdad. Y también empezó la asunción de la leyenda negra. En 1992 lo pone este libro tan bueno que siempre Magnífico consulto. libro. No sé quién ha escrito este libro, creo que es este señor. Y este es mi libro de cabecera. Realmente, cuando tengo que consultar algo rápido de la historia de España, se llama Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Recomiendo, consulta rápida, y uno va a un texto que ha pasado por un filtro, y es el filtro que no tiene
ciertas cookies ideológicas que tienen otros textos, ¿no? Está de lo de las cookies ideológicas. Mira. No, bueno, pero claro, si 1978, si la Constitución llegó de la mano de un tal Henry Kissinger, estamos jodidos. Es decir, ¿qué ocurrió y por qué llegó? Estoy de acuerdo con Fuster en que la letra suena muy bien, pero es una letra tan abierta como un discurso del rey. Es absolutamente abierta, que se puede interpretar de todas las maneras. Entonces, empezaron las ONGs, empezaron las universidades, empezaron a ir contra las nucleares, empezaron muchas cosas que ahora continúan. Así que podemos hablar de algo de esto. Pero escucha, si la letra, como dices, está tan abierta que caben todas las interpretaciones, podemos interpretarla de nuevo bien. Sí. Eso se podría hacer. Se podría hacer, desde luego. Se puede reconstruir Nosotros todo. dos quizá decir que sí, pero Paloma y yo pensamos que no. Bueno, pues venga, fenomenal. Bueno, pues entonces, Así que todo eso lo vamos a ver es que si inmediatamente. yo pensara que no, pues me iría a mi casa, me haría bicho bola y me dejaría morir. No, si no, ¿por qué? por eso estoy en Vox, hijo, no... Claro. Bicho bola. Lo siento, perdón. Usted está imaginándose ahora mismo a José Antonio Fuster hecho de bicho bola. No, no vaya por ese camino. Vámonos a la publicidad, a la vuelta empezamos, pero vamos a empezar por lo de verdad, o sea, por lo más gordo que ha pasado, que es lo de Valencia y cómo se ha caído todo el escaparate. O sea, esto era un pueblo Potemkin. O sea, que ya no queda nada, ni la armazón. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Úsares, gato de Constitución. ¿Sabe usted que en la Constitución de 1812 se le llamó así por ser proclamada un 19 de marzo, se llamaba Pepa? Pues hasta habría que llamarla la Nicolasa, porque el 6 de diciembre es San Nicolás, si yo no estoy equivocado. Así que hablemos de la Nicolasa. Pero de lo que hay encima y debajo de la Nicolasa, que es de una nación y de una sociedad, de una gente. Eso es lo que hemos visto que fallaba por todas partes en Valencia. Es muy interesante subrayar la cuestión de los errores fácticos. ¿Por qué? Pues porque se supone que el Estado que tenemos, el Estado de las autonomías, ese que según Feijóo ha funcionado, es la columna vertebral de la Constitución. Y es que es precisamente eso lo que ha demostrado que no hay nada. No es un Estado, es otra cosa. Bueno, vamos a ver, ha habido 1000 análisis sobre los errores acumulados. Aquí en su momento hicimos uno, creo que fue Miguel Gutiérrez. Bueno, Miguel ha hecho varios. Seguramente lo que vamos a contarle ahora falte algo que hemos averiguado después. Pero básicamente, como falló todo, fue así. ¿Cuántas veces habremos visto a lo largo de estos días eso de que solo el pueblo salva al pueblo? Efectivamente, Valencia es ahora tierra de héroes anónimos. España entera se ha volcado para ayudar y la autogestión ciudadana ha tomado la delantera ante el caos de las administraciones. Esto a pesar de que algunos hayan intentado empañar dichas ayudas, pero aquí estaban los vecinos para contar la verdad. Ha habido grupos criminales o ultraderechistas. Los primeros que cogieron las palas y vinieron a ayudar. De verdad os lo digo, son los primeros chavales que cogieron, se arremangaron y se pusieron a sacar con palas. Esto es una catástrofe natural, que estamos todos perdiendo de todo. Yo he perdido mi casa. Porque ellos son quienes han visto cómo desde el primer momento españoles de todas partes llegaban con lo que tenían o con lo que podían. Únicamente con sus manos y alguna que otra escoba. Ya se encontraban allí mientras el politiqueo en la capital demostraba que el gobierno no estaba a la altura. Durante una semana, quienes han abierto los telediarios no han sido los ministros, han sido los voluntarios de la que ya se conoce como la pasarela de la solidaridad. Ríos y ríos de gente a todas horas que se organizan para ayudar. Hemos venido andando desde Valencia. Gente que viene desde Valencia y otras zonas que andan 2 horas, 3 para llegar aquí. Hablas con quien hables de cada pueblo, en todos hace falta manos. Aunque las calles principales ya estén más despejadas, es que las casas siguen, hay gente mayor que sigue sin poder bajar a la calle. Es que hay que estar aquí para vivirlo. Y quien no podía trasladarse mandaba toda la ayuda que podía desde su ciudad. Las naves se quedaban pequeñas para la cantidad de solidaridad que contenían. Pues mira, hemos traído agua, latas y lo que se pueda para ayudar. Ahora mismo en el supermercado está la mayoría de la gente que estaba, creo que casi todos estaban pues comprando alguna cosilla para traer aquí y ahora pues me traeré una maleta de casa con ropa. Gracias a un post vi que necesitaban voluntarios y creo que es necesario ayudar, ¿no? Todos deberíamos ayudar. Gracias simplemente, de verdad. Organizaciones como Revuelta fueron casa por casa, garaje por garaje, porque toda ayuda era poca.
La solidaridad sobre ruedas llegó también desde Aragón, Alicante y los lugares más remotos de la península. Ante la falta de maquinaria pesada, tractores de particulares para ayudar a sacar los escombros del medio. Y no se pierdan, claro, este tierno agradecimiento de los niños a los agricultores por su ayuda. Pero cuando se trata de echar una mano, no hay profesión que no arrime el hombro. Nada, cuando traigo a alguien a la zona que me suelen llevar, pues lo que hago a la vuelta es decirle a la gente que veo por ahí más o menos, mayores y pequeños, sobre todo, es lo que me baso, es en decirles que les ofrezco el taxi gratis para volver a Valencia o así. Y además pones ese himno que tanto te emociona. Exactamente, exactamente. Las labores de limpieza y de acercamiento de provisiones es lo que más se ve, pero esto ha sido muchísimo más. En la retina de todos los españoles quedará la solidaridad de aquellos miles de héroes anónimos de la Dana de Valencia. Hay sofisticadísimos sistemas de alerta meteorológica según los estándares europeos. Fracasaron. Hay costosísimas obras de infraestructura que no se hicieron. Hay multitud de servicios de emergencias variados que no estaban. Hay leyes, por un montón, de seguridad, de emergencia, no sé qué. No se aplicaron. Hay un ejército, no estaba. Hay un Ministerio del Interior que centraliza la Protección Civil, la Guardia Civil, la Policía Nacional. No estaba tampoco. Había un gobierno, estaba pensando cómo renovar el Consejo de RTV, pero es que el gobierno local estaba tratando de convencer a una señora para que dirigiera la televisión local. Claro, ¿esto qué coño es? Claro, y la gente allí. Aquí contamos el primer día, una imagen, perdón, que nos sirvió uno de los voluntarios que estaban la primera noche allí. Centro de mando, Paiporta, gasolinera de la Texaco. En el centro de mando, efectivamente, muchas luces, un señor de Protección Civil, un señor de la Guardia Civil, un señor de la Policía Nacional, un concejal, al parecer. Llegan allí y empiezan a mirarse como si fueran a empezar a jugar al mus. Nadie sabe qué hacer, nadie les ha dicho lo que tienen que hacer, al poco rato empiezan a pelearse y los voluntarios se fueron a hacer lo suyo, claro. Bueno, ¿es eso? ¿Eso es un Estado que funciona? No, eso es una auténtica catástrofe. Y el sentimiento de desamparo de la gente es lo que, en principio, deja una imagen siniestra, negra, horrible, pero al mismo tiempo, y creo que es el mensaje que hoy podríamos lanzar, demuestra que una sociedad sigue habiendo, un pueblo sigue habiendo. Hasta el gorro, ciertamente, pero oiga, a lo mejor precisamente por eso es el momento de dar el paso. Si os parece, antes de dejaros la palabra sobre el asunto, vamos a recuperar un vídeo que subía Inés Sainz a su cuenta de X, que no sé quién lo ha hecho, pero que está francamente bien, porque me parece que no se puede expresar mejor el sentimiento general del español medio. Te culpan por no nadar mejor, cuando son ellos quienes te han tirado al agua. A ese agua que pesa porque es más que agua. Son las promesas que nunca llegan, los ya veremos y los no es tan grave. Y tú, buscando aire, eres como un niño que alarga la mano para alcanzar un helado que no puede pagar. Si quieres helado, que lo pidas. Y desde esta jaula líquida, sus miradas y sus mesas limpias, él lo sabe. Podría lanzarte un bote o una cuerda, pero no lo hace. Prefiere mirar. Prefiere medir cuánto más aguantas antes de hundirte del todo, porque tu sufrimiento no es un accidente. Tu sufrimiento es el aceite que hace girar su máquina. Si te salvara, se rompería algo. El juego, la narrativa, la única razón que lo mantiene ahí arriba. Tú tienes que pelear 24/7 por lo poco que es tuyo. Y a la vez, estás jodido porque eso te impide ayudar de verdad a los tuyos. Y todavía paras la bola. Y te preguntas, ¿quién es peor? ¿El que está bien? ¿O los que se preocupan de que esté bien? No te culpes. Es una pregunta cojonuda.
Nos habéis soltado un perro rabioso, nos ha mordido y para curarnos nos habéis dado barro. El resultado es esta cicatriz ponzoñosa con la que, tranquilos, hemos aprendido algo. No vamos a tratar de nadar mejor. Vamos a dejar que el agua entre. Vamos a dejar que el putísimo mar nos haga suyo hasta que ya no podáis distinguirnos ni medirnos. Se acabaron las brazadas. Se acabó el pataleo. Ahora somos la tormenta y somos la corriente. Solo el pueblo salva al pueblo. Esta última frase ha puesto a muchísima gente de los nervios. A nosotros no. ¿Qué quiere usted que le diga? Y me parece que es lo más relevante de todo esto. Es decir, que finalmente el eslogan, pero desde primera hora, porque ya se estaba diciendo la misma noche del martes en Chiva, es eso, la conciencia de la gente de que solo el pueblo salva al pueblo, que no es verdad, que es lo peor. Son los molinos de Don Quijote. No es verdad, y sin embargo, hace falta creer eso para sobrevivir. Bueno, en fin. Por donde queráis. Bueno, José Javier, pues yo no estoy de acuerdo con la frase de solo el pueblo salva al pueblo. Pero la puedo argumentar, menos mal. Luego se podrá discutir o no, pero yo soy crítica con esa frase porque inmediatamente después de los primeros días de la tragedia se vio clarísimamente, sobre todo en las redes sociales, que no son la sociedad entera, son un fractal, pero se ve clarísimamente cómo ese pueblo está dramáticamente dividido. Y entonces surgen los sentimientos fratricidas, es decir, una parte del pueblo que odia y busca el exterminio total y radical de la otra parte. Y esto con la gestión de la DANA se está viendo clarísimamente. Lo que subyace detrás de todas estas movilizaciones ciudadanas que fueron inmediatas, donde todavía no estaba funcionando el componente ideológico, lo que subyace es el patriotismo. Los sepan o no lo sepan las personas que acudieron inmediatamente con sus furgonetas, poniendo su propio dinero, sus recursos, su tiempo, etc. Es patriotismo porque lo que se movilizó de forma absolutamente masiva fueron ciudadanos españoles desde todos los rincones del territorio español yendo a ayudar a unos conciudadanos, porque el reconocimiento de las víctimas son españoles. No vimos movilizaciones masivas, porque es natural, quiero decir, no es una crítica, es que es normal, movilizaciones masivas de ciudadanos portugueses, franceses, de Andorra, de Marruecos, etc. Sí que hubo movimiento de agencias o, digamos, de partes del Estado, pues ofrecimientos de ayuda por parte de bomberos franceses, de ejército mexicano, médicos que venían de no sé dónde, pero esas movilizaciones ya dependen de acuerdos, de alianzas que forman parte de lo que podríamos llamar la diplomacia. Pero lo que es la ciudadanía del común, la que se movilizó fue la española. Entonces, insisto, lo que hay por debajo es un patriotismo que ahora mismo está totalmente denostado por una parte ideológica de nuestra sociedad, que es aquellos que señalan con el dedo a los patriotas y nos llaman fascistas. Por eso yo soy crítica con ese lema de solo el pueblo salva al pueblo. En fin. Está muy bien, la corrección de Paloma Hernández, solo el patriotismo salva al pueblo. Y está muy bien traído, todo se ha dicho. Fernando, José Antonio, ¿cómo lo veis? Fernando. Yo es que casi me quería quedar para después porque siento mucho, pero tengo que hacer de villano. Ah, pues nada, todo tuyo. Así que es un papel que me va bastante bien los últimos 5 años. Entonces, vamos a ver, tengo que poner un poquito de insulina en tanto azúcar. A mí esto me pilló en Botsuana, no cazando elefantes, pero sí viéndolos. Y eso me dio un delay, un retraso en la información que me sugirió una serie de preguntas. Primero, no quiero llamarle Dana, porque esa es la manera en la que tienen ellos de llamarle, sino que es una gota fría de las de toda la vida. Entonces me niego a decir esa palabra.
Segundo, me recordó muchísimo el Prestige de 2002, cuando se creó un movimiento para jóvenes totalmente diseñado por ingeniería social. La supuesta respuesta rápida de gente joven de 20 y tantos años que detecté me parecía rara. Gente que va a ayudar cuando no hace su cama en casa. Gente que no reaccionó en 5 años ni con las vacunas, ni con la muerte de sus parientes. De pronto, todo el mundo enloquecía por ir a barrer. Sé que esto es impopular, pero a mí me hace sospechar mucho. También me hace sospechar mucho el hecho de que un gobierno falsario como este reaccione tarde sabiendo perfectamente lo que va a provocar eso. Es decir, tengo tendencia a pensar que lo hicieron a propósito. Es decir, lo más fácil ante un desastre de este tipo es posturear. Es ir ahí al día siguiente. El presidente de gobierno coge su superavión y se planta allí en el día. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué retrasaron todo? Me da la sensación de que era para provocar un movimiento de indignación dirigida que después sería utilizado. Me dirá la gente, ¿sois capaces de salir de Valencia y de España y ver cómo se ha interpretado esto en Bruselas? En Bruselas, que es donde dan las órdenes, esto se ha interpretado como cambio climático. Efectivamente, que ha sido la versión gubernamental. Entonces, todo ese ruido de voluntarios, de mediático de todo tipo, lo han redirigido, como se hace en las artes marciales, como hicieron en el año 2020 con los ataúdes que estaban acumulados en un montón de lugares, lo han redirigido hábilmente hacia su mensaje principal, que es culpa del cambio climático. Entonces, me gustaría redondear esto porque sé que me estoy metiendo en jardines. Manipular los sentimientos y las emociones de la gente es algo que hacen perfectamente desde el Instituto Tavistock hasta hace muchos años. Yo tengo la práctica seguridad de que esto ha sido no solo creado y facilitado, sino que la indignación ha sido dirigida como un nuevo Prestige. Después del Prestige, bueno, para los que sean más jóvenes, el Prestige fue un desastre de petróleo que ocurrió en la Costa de la Muerte en 2002, y que provocó también, ahora, bueno, eso fue hace un montón de años. Ahora tienen 40 años los que tenían 20. Bueno, mis sobrinos que no sabían hacerlo con un canuto se fueron todos a limpiar chapapote. Había allí el cormorán, que siempre era el mismo cormorán. Cuando acabes. Y entonces, yo entonces ya pensé, esto no sirvió para nada, no limpiaron nada, ¿eh? ¿Sabes para qué sirvió? Para meterse con los de Galicia, para crear un movimiento ecologista, para meterse con las nucleares. Era dirigido. Bueno, mi tesis es que esto ha sido dirigido y ahora asumo las consecuencias. No, yo creo, estoy bastante de acuerdo con el planteamiento general que has hecho. Lo que pasa es que me parece que a tu cadena lógica, que entiendo, el punto 2 es el que le falla y es donde han pasado cosas que seguramente no preveían. A mí me parece que es imposible no sospechar que esa tardanza era deliberada, porque no es posible ser tan malo, o sea, es evidente. Tan malo quiere decir tan torpe. Sí. Del otro sí que se puede ser muy, muy malo, ¿verdad? Sí. Que se trató de reorientar el sentimiento de indignación con fines políticos, se vio muy claro en la primera manifestación en Valencia. Ahora bien, yo creo que lo que no esperaba nadie, efectivamente, era que la generación que no se hace la cama, que tenía 14 años cuando la pandemia, claro, ahora efectivamente acudiera porque sí. Y ahí mi experiencia personal, que es que conozco mucha de la gente que ha ido, es que no han ido guiados por nada y estaban gritándoles también a Pedro y al rey, ¿verdad? Es decir, han ido por ese sentimiento espontáneo de patriotismo, en su caso sí. Y yo creo que eso les ha descompuesto enteramente el cuadro. Yo creo que cuando planifican la visita de Pedro Sánchez y del rey a Paiporta, lo hacen todavía en ese marco mental que tú estás diciendo y que me parece muy verosímil que ellos lo hubieran concebido así. Lo que se encuentra es una realidad enteramente distinta. La gente que se va desde el principio, a la que de inmediato, Paloma patrulla más las redes que yo, pero ¿cuánto tardaron en llamarles fascistas? Sí, sí. O sea, muy pocas horas. Esa gente, Minutos. Esa gente se fue al margen enteramente de cualquier mensaje oficial y sobre todo después de que los portavoces, ¿verdad?, de la opinión dominante empezaron a insultarles. Y hemos visto gente de Cruz de Borgoña, gente de Revuelta, gente de las parroquias, toda esa gente que ha ido allí. Al final es esa, es decir, la gente, digamos, menos proclive a dejarse conducir por el discurso woke. Así que me parece que, teniendo sentido todo lo que tú expones,
Sin embargo, creo que les ha salido mal. Y ahora hablas, mi experiencia personal, joder, anteayer con el hijo del frutero de mi barrio, ¿no? Que es un chaval que tiene 19. De repente ha cobrado una conciencia política como jamás podía tener. Porque ese chaval, ahora a sus 19, 20, resulta que amanece a la vida pública con esto, después de haber vivido en casa lo que fue el gran engaño de la pandemia, claro. Es que esta generación, que efectivamente son unos más vagos que la chaqueta un guardia que se decía antes, eso es cierto, pero que llega muy baqueteada, ¿eh? Es que les ha pasado de todo. Y realmente para mí es una auténtica incógnita saber por dónde van a tirar. Es una incógnita. Solo sé que de repente hay una generación que para nada iba a tener conciencia política, que estaba programada para lo contrario, ¿verdad? Y que de repente la ha cobrado. Y la ha cobrado de forma traumática por todo lo que ha pasado en los últimos 5 años y que al final es para ellos, digamos que la visión del poder se reduce en HDGP. ¿Pero nos parece peligroso que nos puedan dirigir de esta manera? Es que no han podido. ¿Con emociones? Es que no han podido. Yo creo que ellos lo intentan, pero yo creo que no han podido. Es decir, ahora mismo el resultado ha sido el contrario. ¿El resultado cuál es? Que Pedro Sánchez llega todo ufano, ¿verdad? Y se tiene que marchar corrido de vergüenza y como un cobarde porque lo que se ha encontrado allí seguramente no era lo que sus Tavistock, ¿verdad?, le habían planteado. La realidad es otra, ¿no? No sé, es mi impresión. Hola, José Antonio. Sí. No es, bueno, yo conozco bien a los de Revuelta y de verdad que no están dirigidos por nada. Es un sentimiento patriótico que les surge. Y les surge porque el Estado autonómico ha fracasado. No porque no lo supiéramos que había fracasado. Nosotros llevamos muchos años diciéndolo, pero digo, nosotros no me estoy refiriendo a Vox en este momento, en esta casa llevamos 20 años diciendo que el Estado autonómico es fallido. ¿Pero por qué decíamos que era fracasado? Porque decíamos en cuestiones políticas, es decir, un Estado autonómico que viene a la Constitución, viene a, de alguna manera, no aliviar, sino a resolver ciertas tensiones territoriales, que yo creo que son artificiales, pero ciertas tensiones territoriales que se va a hacer con el título 8º de la Constitución, pues podemos resolver el problema catalán, que yo no sabía que existía, el problema vasco, que más o menos lo puedes llegar a entender que había un problema. Bueno, en fin. Y el Estado autonómico, sin embargo, ha sido un enorme despilfarro, una cantidad tremenda de corrupción y encima han agravado completamente todas esas tensiones que decían que venían a solucionar. Es más, estamos creando nuevas tensiones, como es en el caso de Andalucía, cuando viene un señor como Moreno Bonilla y se pone hiperregionalista, tirando a nacionalista, y empieza a hablar de orgullo andaluz y de Blas Infante, y dices, te puedes volver loco, y este hombre está creando, lo que decía, una nacioncilla artificial que va a ser un problema en el futuro. Bien, y esto es el Estado autonómico. Pero lo que no habíamos visto una parte, desde luego, en la pandemia, por supuestísimo que lo habíamos visto en otras catástrofes que había habido, habíamos visto en incendios que había pues, en una comunidad autónoma, pero que lindaba con otra comunidad autónoma, con lo cual los bomberos de una parte no podían. No habíamos visto la ausencia absoluta de mando. Eso sí que es una constante en España, que nosotros sabíamos que no había mando. ¿Qué nos ofrecían? ¿Qué nos ofrecen el sistema bipartidista? Del sistema, vamos, de los sistémicos. ¿Qué nos ofrecen? Cogobernanzas absurdas, nos ofrecen corresponsabilidades, nos ofrecen, pues eso. Tú no puedes ir, yo no puedo ir con mi tarjeta sanitaria a la Comunidad de Madrid a tratarme al País Vasco, por ejemplo. No me aceptan. O sea, todas esas cosas. Pero aquí la ausencia de mando ha causado muertos, ha causado una tragedia irreparable. Y en ese momento hay un ánimo en muchísima gente que ven no solamente lo del pueblo salva al pueblo, que yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que no es la frase correcta, pero también estoy de acuerdo con José Javier en que es algo que tenemos la necesidad de creer para poder sobrevivir ahora mismo. Pero en ese momento crea, sobre todo en estas generaciones jóvenes, que no tienen las estructuras mentales que nosotros tenemos, que todavía nos movemos en términos absurdos como derecha e izquierda, sino que ellos se mueven mucho más arriba y abajo, patriotas y globalistas, patriotas y olvidados, o sea, los patriotas olvidados y los globalistas, que ven la ideología de género como unos grandes enemigos, que ven todo eso y que de repente surge en ellos la necesidad de ser patria, que es lo que les ocurre a los de Revuelta, que los he visto yo
cargando y llorando. Yo les he visto llorando en las naves de Arganda, la nave de Arganda. He visto a los de Revuelta llorando, del sufrimiento, pero de la gratitud. Cuando venía alguien a descargar y les he visto llorando. Y todo eso yo no puedo creer que sea orquestado, yo no quiero creer desde luego que sea orquestado ni manipulado. Creo que hay un sentimiento de verdad y por eso tengo ese grado de optimismo, pensando que podemos reconstruir, que los españoles, visto el fracaso, pueden reconstruir o podemos reconstruir todo lo que ha sido destruido, o como diría José Javier, desconstruido, que es mucho más preciso el término. Para que yo sepa, desconstruir es arrasarlo, volverlo a levantar de otra manera. Descomponer, poner un nombre nuevo a cada cosa y volver a construirlo. Pero sin duda, José Antonio, el sentimiento es real, pero que sea real no significa que no sea inducido. Es decir, yo creo que fue el trabajo de fin de carrera de Teresa Rivera. ¿Qué pasó después? Que entró en Bruselas, la mano derecha de Pústula. La mano derecha de Pústula fue poco después. El trabajo, antes de irse, mira que le hemos llamado cosas a Úrsula von der Leyen. Pero nunca se nos había ocurrido. Pústula, hay que ser de ciencias para que se te ocurran esas cosas. Pues Pústula von der Leyen la tiene a su mano derecha ahora a esta señora Rivera, que llevo años diciendo que era el elemento más peligroso del gobierno, pero porque estoy poniendo el foco mucho más arriba. Sánchez no es más que un peón, igual que lo es Feijóo, y ellos antes de ir se destruyen, igual que está haciendo ahora Biden, ¿no? O sea, tienen su trabajo fin de carrera, que es, mira, estás amortizado, ya vas a salir, pero antes de salir me vas a hacer estos 5 trabajitos, o estos 2 o 3 trabajitos, como facilitar las bombas en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero hay la versión de aquí es el trabajo fin de carrera con el sacrificio satánico de Valencia, que también lo necesitan. Es decir, ya me he ido, ya he quedado bien y ahora tengo mi puesto. Vamos a ver cuál es el trabajo fin de carrera de Sánchez. Y la incompetencia, que eso, como yo le llamo el gorrión supremo, echémonos a temblar con el gorrión supremo. Lo del gorrión supremo está muy bien. El gorrión, para los que no se sumaran en su momento, el gorrión supremo es una especie de figura de jefe religioso fanático que aparece en Juego de Tronos. Que tiene una especie de monja, septa, la llaman allí, porque son 7 dioses, septa de 7. Grandota, muy seria y tal. ¿Y se acuerda usted cuando apareció Ana Redondo en las Cortes, que empezó a gritar ¡vergüenza, vergüenza! Bueno, pues hay una secta que hace lo mismo y que se pone a gritar ¡vergüenza, vergüenza! Con una campanita. Si es que la verdad, por el Gorrión Supremo. O el máximo buitre, Publi. Hay que irse a la publicidad, que está Pío Moa esperando además. Pausa para la publicidad, a la vuelta de inmediato con Pío Moa vamos a poner el foco histórico. Vamos a seguir hablando. Vamos a ver, todo es ahora mismo, todo es lo mismo. Lo de Valencia, lo de la gente, Pústula y Moreno Bonilla, valga la redundancia. Bueno, venga, hasta ahora mismo. Vale. Gato de Úsares, gato de viernes, gato de Nicolasa. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Bueno, vamos a poner la perspectiva histórica. ¿Se acuerda usted? Éramos tan jóvenes, fue aquello que cantaban jóvenes, bueno, pues lo mismo. Algunos sobre todo. Y lo guapo que estaba el rey con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y el príncipe Felipín, que ya apuntaba maneras, y Adolfo Suárez, que es simpático y tal, y los padres de la Constitución, los santos padres. Joder, en lo que hemos quedado. Pero bueno, en aquel momento, oiga, es lo que dice Fuster. A mucha gente le ilusionó. Yo Viroles tenía 14, yo tenía 15. O sea, estábamos en otro mundo. Pero mucha gente, Paloma no había nacido. Pero a mucha gente sí le... En fin, fue así. No. Fue un proceso para pasar de la España de Franco a la España de la monarquía parlamentaria, para ir de la ley a la ley con una cara visible, Adolfo Suárez. En 1976 se aprobó la ley de reforma política y con las elecciones del año siguiente se creó un primer parlamento gracias al cual llegaría la ansiada Constitución. Una ley que nació en 1978 para la cual hubo que ponerse de acuerdo entre dirigentes de distintos signos políticos, eso que cuesta a día de hoy. Y esos que se sentaron horas y horas para llegar al punto común son ellos, son los llamados padres de la Constitución. Hablamos de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, de José Pedro Pérez Llorca, de UCD, Gabriel Cisneros, jurista del Movimiento Nacional, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, también de UCD, Gregorio Peces Barba, integrado en el PSOE, Miquel Roca, de Convergencia Democrática de Cataluña, y finalmente Jordi Soler, de los socialistas catalanes.
Esta urgente reconstrucción del panorama fue llevada a los españoles en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Filas y filas, horas y horas de votación en las que los españoles se jugaban mucho. No todo el mundo quería votar, la participación no llegó al 60%, pero los que sí fueron a las urnas ese día tenían claro lo que querían para España. Y así, con un aplastante resultado de casi el 90%, la Constitución española había quedado aprobada por el pueblo, que es soberano. Esto es una cosa que usted seguramente ya sabe. Además, me parece que este vídeo lo ponemos todos los años, porque es que es el resumen de lo que pasó. En realidad, quizá la gran cuestión era si en aquel momento lo que prevaleció fue la necesidad de darle cuanto antes un armazón legal a lo que se estaba construyendo, por encima de diferencias que todo el mundo pensaba que iban a estar de acuerdo en arreglar, o dos, ya el cálculo de alguno de que esto se utilizara para caminar hacia otra cosa, que eso también es otra posibilidad. Yo no sé cómo lo veis, la verdad. Bueno, pues si me permitís, yo antes he hablado de errores estructurales del régimen del 78, que luego pues se ha ido complicando la cosa porque se han ido sumando errores coyunturales de cada uno de los equipos de gobierno. Pero hay errores estructurales. No me estoy refiriendo exclusivamente al sintagma famosísimo de las nacionalidades históricas, esa cosa tan ambigua que ha dado lugar a lo que ha dado lugar. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que esta Constitución se redacta esperando de forma, claro, ahora lo vemos un poco ingenua, pues que se iba a producir la lealtad espontánea por parte de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que no se ha cumplido, esa lealtad. Al revés, lo que ha dado lugar es a una lucha a muerte por competencias y por el reconocimiento de mi singularidad como comunidad o como nacionalidad histórica y tal. Entonces tenemos ese sintagma que ya es súper problemático, pero yo quería apuntar también otra cosita, que es que en esa Constitución aparece que España se configura como un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático, es decir, el régimen del 78 es estructuralmente y por definición un régimen socialdemócrata. Y el problema es que socialdemocracia no hay una sino muchas. Y ese punto es el que me da a mí pie a unirme a lo que ya se ha comentado aquí. No podemos entender la realidad histórica de España si nos quedamos en lo que ocurre en nuestro parlamentito. Porque todo viene monitorizado y vigilado desde potencias extranjeras, evidentemente Estados Unidos, con un Franco absolutamente pletórico en los años 60, está ya interviniendo. ¿Por qué? Porque en la política de bloques de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene que ver qué va a pasar en España cuando muera el caudillo. Entonces, la España de Franco interesa mucho a Estados Unidos porque es radicalmente anticomunista. Lo que pasa es que no es una sociedad o un régimen democrático. Lo que tiene que configurar es una socialdemocracia acorde con sus intereses geopolíticos. Y eso es lo que ya se percibe estructuralmente en esa Constitución. Insisto, esto se pasa mucho por alto. España se configura como un Estado social y democrático de derecho. Ahí luego a lo mejor hay oportunidad de hablar más de cómo aparece el PSOE de González. Sí, sí, es muy interesante. Yo creo que sí, y que me parece que esta introducción de Paloma sirve efectivamente para ya sacar el toro y meterlo ahí dentro y que piquen estos dos, porque es que realmente la circunstancia histórica es esta. No podemos considerar nada de lo que pasa en España. Me alegro de que me guste esta observación, porque es justo lo que yo cuento en mi libro, sí. Aisladamente de lo que pasa en el resto del mundo y sobre todo en aquel que geopolíticamente nos determina, que son los Estados Unidos, claro. La invención del PSOE, efectivamente, de Felipe, forma parte de ese mismo proceso, ¿no? Claro, exactamente es lo que yo estaba diciendo con la gota fría. No podemos salir del contexto, y el contexto era... A mí me recuerda un poco lo que Estados Unidos, a través de Henry Kissinger, estaba haciendo en aquel momento con España, a lo que está haciendo ahora con Marruecos. Es decir, Estados Unidos siempre busca unas ciertas, más o menos relativas satrapías para aproximarlo a sus intereses. Y en este caso fuimos nosotros, que era una verdad incómoda que entonces no nos gustaba decir. Nos gustaba pensar que habíamos salido todos de una manera muy bien hecha, pero el precio fue el Sáhara, fue vender el Sáhara absolutamente, no vender, regalar el Sáhara
a cambio de que el rey Juan Carlos ocupara pacíficamente esa transición que a Estados Unidos le interesaba y en la cual molestaba, por supuesto, un señor llamado Carrero Blanco. Pero bueno, para no meternos en muchas harinas, todo esto estaba absolutamente dirigido desde fuera. Pero como sigue estando, yo entonces no podía imaginar lo que es el globalitarismo como lo sabemos ahora desde los últimos 5 años. José Antonio, además José Antonio nos tiene que dejar, si no me equivoco, así que casi habla tú y di todo lo que quieras. No, y tú lo sabes porque llevo ya muchos años en los húsares. No estoy de acuerdo con esa idea de que somos una colonia de Estados Unidos. Eso lo hemos discutido muchas veces. Sí, lo hemos discutido muchas veces. Y lo seguiremos discutiendo, mucho me temo. Estoy seguro. Eso está clarísimo. Porque lo que decía Paloma, hablabas de errores estructurales. Bien, sí, pero no son errores meditados. Es decir, no son... Deliberados. Hay errores... Yo tengo muchos libros de entrevistas e incluso de análisis sobre la Constitución, de los padres de la Constitución, cuando hubo el 25 aniversario, que sacaron un libro también que guardo como oro en paño, porque ahí los padres de la Constitución más o menos, salvo no sé en ese momento si había muerto uno de ellos, se despachan. O sea, se despachan significa, cuentan por qué hicieron lo que hicieron, cuáles eran los objetivos, qué pensaban entonces, y la inmensa mayoría está de acuerdo en una cosa, que todo lo que pensaron que tenía que ser España como nación histórica, o sea, como nación política que viene una nación histórica, no estaba pensado para luego todo lo que ha venido. No hay ninguno de ellos, quizá Pérez Barba, que en gloria esté, o que en paz descanse, sería uno de los que más podrían intuir o urdir algo, y eso se le vio mucho renunciando al artículo 27 de la Constitución, de la educación. Pero Pérez Llorca, por ejemplo, lo cuenta muy bien, que fue en una cena en Lucio cuando llegó la imposición del término nacionalidades. Qué austeros han sido siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Una cena en Lucio. Es que tenían, ¿tú has visto que tenían 38 y 40 años todos? Claro. 38 y 40 años. Es la edad de la austeridad, que se llama. Hay una cosa que es muy interesante a propósito del término errores estructurales de los que habla Paloma. Desde mi punto de vista hay uno que en realidad no afecta tanto al texto como al contexto, ¿no? Y es que me da la impresión de que la operación que tiene en la cabeza el rey y su gente de alrededor, no vaya boca amarilla porque no parezca peyorativo, sí. Es la de... Corte, ¿no? Su corte. Venga, su corte, sí, o su cohorte. Bueno, vamos a hacer el mismo modelo de Cánovas, solo que incorporamos a los nacionalistas. Exacto. Es decir, tenemos los conservadores, ¿va a ser qué? La UCD. No, Fraga no, porque eso no, quiere mandar más que yo. Un chico decente, guapo y no sé qué, Adolfo. Que se saque a la gente del movimiento, que estos ya ni son falangistas ni son nada, ¿verdad? Y que construyan su propio centro-derecha, y lo hacen. Y es la UCD. Bueno, una izquierda que evidentemente no puede ser la vieja, porque bueno, además la izquierda era el PC. El invento Felipe, y que es una gigantesca operación de ingeniería política con las fundaciones alemanas, con todo el mundo allí, y lo construyen, ¿no? Y del mismo modo que se creó con Cánovas y Sagasta un partido conservador para representar y a la vez neutralizar a la derecha, un partido progresista para representar y a la vez neutralizar a la izquierda en aquel momento, ahora sacamos una UCD para representar y a la vez neutralizar a la derecha sociológica, y si se suben mucho por las paredes les montamos un Montejurra, ¿verdad? Para la izquierda, pues un PSOE, y además incorporamos al pacto ahora a los regionalistas, porque en aquella época se pensaba eso, eso es verdad, y todos van a estar naturalmente interesados en sostener el sistema en el que van a prosperar. Vale, pero eso es el planteamiento. Pero el planteamiento no llega con la muerte de Franco, el planteamiento es anterior. Si tú ves las ponencias de los trabajos para la reforma política, Miguel Primo de Rivera, que era uno de los principales que llevaba el tema de la reforma política el día que fuera, decía que teníamos que tener un sistema basado exclusivamente en 2 partidos. O sea, que el bipartidismo tenía que imperar en España. Desde antes. Bueno, desde la teoría del centro de Fraga, que es del 67, exacto, si no me equivoco. Exacto, o sea, y de ahí arrastra Miguel Primo de Rivera. Es decir, que todo esto, por eso ahí es donde yo, con lo de Estados Unidos y el tema, porque
creo de verdad que no, Estados Unidos, con su influencia, que Kissinger, por supuesto, quería tenerla, no es posterior, es decir, no es anterior, sino que llega a poner ciertos límites o ciertas reglas del juego. Pero ya nosotros, los españoles, sí creíamos en un sistema Cánovas-Sagasta. O sea, sí creían... Sí, eso digamos que forma parte del... Eso es. Sí, y eso es un error estructural. Eso es un error, porque, limita la libertad de los españoles, limita la igualdad de los españoles, crea una ley DONT específica, o sea, esa ley de DONT que nos empobrece a todos y que beneficia a dos partidos clarísimamente del sistema. Ya hay muchísimos errores, pero yo no creo que fueran, salvo esos, la creación del bipartidismo sí que es un error estructural. A mí me parece que el error estructural, y además Julián Marías lo dijo desde el principio, y mira que yo cito poco a Julián Marías, que no es un autor que me resulte particularmente simpático, pero que lo clavó, meter a los nacionalistas dentro de la ecuación de soportes del sistema era tratar de contentar a gente que nunca se va a contentar, creo que eran sus palabras textuales. Eso es, es así. Ese es un gigantesco error. Pero ya no sería como el de Ricardo, como decía Ricardo. ¿Era Ricardo de la Cierva el que decía error, inmenso error? No sé, lo hemos dicho tantos españoles todo el tiempo, desde los tiempos de Viriato. Bueno, pues ese error, inmenso error, fue de realmente incorporar a gente que además, los nacionalistas catalanes cabían en 600. El 85% de los alcaldes que eran franquistas son los que son los que crean Convergencia Democrática de Cataluña. O sea, que no eran nadie. Y sin embargo, hemos generado una estructura, hemos generado un impulso nacionalista en Cataluña como nunca se ha visto en la historia de la humanidad, en la historia de España. La clave para mí está en la palabra periféricos. Eso es curioso porque nacionalismos periféricos se dice, pero periférico es una palabra de zoología, sabéis que yo soy zoólogo, y está el macho y la hembra alfa, y alrededor están los machos periféricos. Los machos periféricos, el macho alfa siempre los echa, porque ¿qué ocurre? Ocurre con los leones a menudo, que es que se juntan 3 periféricos o 4 y pueden derrocar al león realmente, al que está solo, y es muy... Realmente, el Parlamento los genes del león son mucho más interesantes, ¿no? Una coalición de minorías en el Parlamento. Exacto, pues entonces cuando se juntan los periféricos, y esto está en la naturaleza, y pasa con los lobos, pues derrotan realmente al que tiene los mejores genes, que es el que está solo. Y luego hay que matar a las crías, ¿no? Que eso está sí, eso siempre hay que hacerlo, pero hay que decir que inmediatamente la hembra se ofrece al que ha matado a sus crías, que esto lo cuento mucho yo allí, porque hay siempre la interpretación feminista. No estamos hablando del Partido Popular ahora. Vamos. Perdón. Bien traído, bien traído. Bien, si esto es así, estamos básicamente todos de acuerdo en que hay un vicio de origen, ¿verdad? Hay un momento clave desde mi punto de vista en el que empieza a verse ya el error estructural y por interés coyuntural no se arregla. Claro. Eso sí. Y así la grieta del edificio se va haciendo grande. De repente parece el puerto de Pancorbo, sigue creciendo y terminamos ya en una situación insostenible. Claro, es que ahí tenemos, por ejemplo, a Jordi Pujol en los años 80, que lo que está diciendo es, este es un partido nacionalista, vamos a hacer políticas nacionalistas con 3 pilares que van a ser la lengua, la bandera y la educación. Y eso es lo que se ha puesto en marcha. Ahí está como un error coyuntural que yo estoy de acuerdo, yo diría que no son errores malintencionados, pero que han dado lugar luego a que haya habido un uso malintencionado y avalado y luego, bueno, pues eso. Consentido, sí. Consentido por el Aznar que está pactando con el Molt Honorable y luego todo lo demás que ha venido sucediendo. Perdón. No, que habías acabado, perdóname. No, y respecto a lo de las colonias, yo diría, España no es que sea una colonia, pero yo creo que la realidad geopolítica es que España forma parte de un sistema, que es un sistema de estados, dentro de unas democracias liberales homologadas que decimos, que forma parte de la Unión Europea, que está subordinada a los intereses del imperio, que es Estados Unidos. Y todo eso se está configurando en el momento en el que tenemos una Unión Soviética pletórica. Entonces, me vas a permitir, José Javier, que cite aquí a un amigo también de esta casa, Iván Vélez, con su fantástico libro Nuestro Señor en la CIA. Nuestro hombre en la CIA, sí. Nuestro hombre, ¿qué he dicho? Nuestro Señor. Me falta el café. Que está en los cielos, también. Nuestro Señor. Nuestro hombre en la CIA, ahí lo que está describiendo es como Estados Unidos ya está maniobrando para configurar en la España franquista a un grupo de intelectuales
que luego van a ser protagonismos de la socialdemocracia ya del régimen del 78, y que está eligiendo con suma prudencia política desde los intereses de Estados Unidos, el imperio, que tienen que ser personas tan anticomunistas como antifranquistas. Es decir, las tiene que configurar como desde el punto de vista de la ideología socialdemócrata, que es la ideología ahora mismo hegemónica en el mundo entero. Permíteme, porque es que he traído también este libro. Claro. El PSOE ya no lo oculta. En las últimas, después de este macro concierto que han tenido de superestrellas del PSOE este fin de semana, ya están rotulando abiertamente todas sus posturas como socialdemocracia global. Lo están clasificando como progresismo internacional, que es lo que es la manera en que yo tenía de clasificar a estos grupos cuando escribo este libro. El PSOE es tan fuerte no por su cara bonita, no porque Pedro Sánchez sea guapo, guapísimo, o no es porque nosotros o los demás seamos súper torpes. El PSOE es tan potente porque forma parte del régimen de la socialdemocracia progresista internacional y está apoyada por poderes económicos y políticos, financieros, gigantescos. O sea, ese es el gran poder. De los que no nos hacemos ni idea. Ni idea nos hacemos. Y que son los que explican que la existencia de gente como Teresa Rivera. Exacto. Que desde el principio es una criatura del lobby climático. Fuster se tiene que marchar. Y nosotros le agradecemos infinito que haya hecho el esfuerzo de estar hoy en un día tan señalado para los políticos españoles. Siempre se van los mejores. No, que tengo cenas. ¡Qué suerte! Pero no son en lucio como las de aquellos. No, aquí ahora con una hamburguesa de Goico ya van... Y me lo pago yo, ¿eh? Además. José Antonio, gracias mil, de verdad. No, un abrazo muy fuerte. Un placer. Señores, a la policía, a la vuelta. A la vuelta vamos a hablar de cuestiones conexas. La lengua, por ejemplo. ¿Por qué la descomposición? O sea, ¿pero qué tiene en la cabeza Manolo Bonilla para decir que va a abanderar el habla andaluza? ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, enseguida lo vemos. Viernes, gato dedicado hoy a contar la situación real de la España constitucional, que más vale que sea España y punto, porque si por lo constitucional hubiera de ser, pues muy malamente. Estábamos discutiendo sobre las circunstancias en las que nace. Yo querría subrayar que nadie vea, ¿cómo decir?, una especie de autoflagelación permanente sobre España, lo poco que valemos, lo malos que somos. Bueno, mira alrededor, ¿eh? O sea, mire usted a Francia o a Alemania o a Italia cómo están. No, objetivamente los europeos tenemos un problema global después de la Segunda Guerra Mundial, que es que hemos cambiado bienestar y michelines por eso que estoy pensando, por debilidad y por la renuncia a construir soberanías políticas. Bueno, llega un momento en el que alguien tiene que decir, todo tiene un límite, no podemos, como decir, dejar de estar geográficamente donde estamos, eso es imposible, no podemos construir nosotros nuestro propio arsenal nuclear, evidentemente no podemos construir nuestro propio potencia transnacional de carácter informático, bueno, pero diga, todo tiene un pase, ¿no? Y un límite, sobre todo. No podemos ir más allá del momento en el que dejamos de ver el rostro de quien nos manda, porque a partir de ese momento sí que somos esclavos. Bueno, la evolución no necesariamente de la Constitución o de la estructura política, pero sí de la España del 78 nos ha conducido a una situación, tanto por los errores propios del texto constitucional, como muy particularmente por los errores deliberados de la clase política, como por la propia evolución del contexto político mundial, ¿verdad?, a un punto en el que alguien tiene que hacer una reflexión, que es, ¿estamos yendo por buen camino? Todo el mundo, o casi todo el mundo, está de acuerdo en que no. Vale, paramos. Casi todo el mundo está de acuerdo en que sí. ¿Hacia dónde vamos ahora? Aquí es donde nadie está de acuerdo. Pero es lo que hay que empezar a pensar, porque seguir para adelante es lo que no tiene ningún sentido. Bueno, no sé yo si me he ido de madre. Estamos hoy muy boomers, menos Paloma, que es más joven, como se puede ver. No, claro, pero es que yo por eso le llamo ahora la Unión Europea. Los llamo europedos, no europeos, que me parece una cosa distinta, porque realmente estamos muy perdidos, pero absolutamente muy perdidos. Pero estoy de acuerdo contigo, Paloma, en que hay que ver siempre el contexto y que aquí la lucha la palabra es global. Ellos mismos la utilizan y esos poderes de los que hemos hablado antes son fundamentales, ¿no? Por eso, claro, a mí esto de la política pequeña, de derecha, izquierda, todo el tiempo peleándonos unos con otros
por cosas chiquititas, me parece siempre que hay que meterlo en un contexto mucho mayor del globalitarismo, ¿no? Y desde luego de unos poderes muy por encima incluso de ideologías, porque yo diría que estos poderes tienen una religión concreta, y por eso quieren que los demás no la tengamos, ¿no? Pero yo todo este plan lo veo siempre desde un punto de vista más alejado. Decías que nos hemos hecho blandos, pues sí, estando en África uno se da cuenta. O sea, yo veía ahí en Zimbabue, he estado en Zimbabue, en Botsuana y en Namibia, a los niños del colegio que se hacen 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta para ir al colegio con su uniforme perfecto, y ves grupitos de niños, a veces una niña sola, un niño solo, caminando por la carretera, pero no uno, ves muchísimos, y dices, joder, o sea, esta persona no puede ser igual que el niño blandito que tenemos ahí, que como llueva un poco, la madre o el padre mata para cogerlo porque han caído 2 gotas, ¿no? Dan ganas. Yo cuando iba con mis hijos eran pequeños, siempre les decía, joder, que lo que cae es agua, no es ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, si nos criamos blandos, ya lo decía Trajano, que era hispano, si nos criamos blandos, el imperio se va a la porra y nos estamos haciendo blandos. Ya que estamos, de paso le voy a devolver a Fernando una así inesperada, de los chavales estos que los primeros empezaron a sacar gente, por ejemplo, que estaba ahogándose vivo. Varios habían sido pupilos míos en un grupo de montaña. Anda. Chavales de aquellos. Claro, es que efectivamente. Y más duros que yo. Claro. Eso sí, los hay. Es que claro, efectivamente. ¿Cómo decir? Orientar a la gente a ese tipo de formación en la que uno se tiene que exigir a sí mismo es crucial para que luego puedas, en fin, gobernar un poco tu vida alrededor, ¿no? Aunque no te diré que para que el pueblo salve al pueblo, porque eso ya nos metería en otro asunto. Lo subrayé el primer día y desde aquí, en fin, nuestro homenaje más absoluto a estos chavales, ¿eh? Pues, en fin, se han portado como héroes, que es la palabra proscrita hoy, ¿verdad? No podemos decir lo mismo de Moreno Bonilla, mire usted por dónde. ¿Por qué? Vamos a ver, o sea, el asunto no querría, sé que se presta mucho a choteo, pero no querría dejarlo ahí porque es muy grave y muy elocuente también. Vamos a empezar por el principio. Hay un artículo en la Constitución que es el 3, ¿verdad? El artículo número 3, que dice lo siguiente. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y luego, pues las demás lenguas, etcétera, subrayo lo de el deber de conocerla y el derecho de usarla. Y luego las distintas modalidades lingüísticas de España como patrimonio cultural. Usted sabe, yo soy valenciano, para mí el valenciano es una lengua tan española como el castellano, pero evidentemente no es la lengua común, es el valenciano. Bien, lo que ha pasado desde entonces es que las oligarquías políticas de ambos partidos, nacidas al calor del Estado autonómico, han ido utilizando las facultades que no expresamente, pero sí implícitamente le reconocía la Constitución en términos de política lingüística, para crear sus propias estructuras de poder. Estructuras que conservaron el poder de ellos nada más, creando clientelas y apartando a la gente de otros lugares de España que pudieran incorporarse. Bueno, un caso espectacular es el de Baleares. O sea, la idea de que tú no puedas ir a quitarte un grano en español es que es tremebundo. Pero el Partido Popular en las Islas Baleares, no ahora, desde hace muchos años, ha estado abanderando no el mallorquín, sino el catalán como identidad propia balear. Es una cosa alucinante. Y ahora Proens, que creo han salido los resultados de PISA, y como usted sabe, somos una catástrofe para variar, y ella dice, creo que tenemos el titular, Raquel, ella dice que, hombre, esto no tiene nada que ver con la cuestión lingüística, que no pasa nada, ¿no? Sal, lo tenemos ahí. Es que me gusta verlo, más que nada por humillarla un poco el asunto. Como usted sabe, los gobiernos PP-Vox se rompieron. Una de las condiciones sine qua non de Vox era precisamente la cuestión lingüística. El PP dijo que sí y al final es que no. Pero ¿usted cree que es que no porque Proens es una nacionalista catalana? No, es porque el PP es un partido de poder. Partido de poder. Bueno, y ese partido de poder crece sobre el humus de las estructuras clientelares plantadas y cultivadas a lo largo de 40 años. Y dentro de esa estructura hay una cosa que no se puede tocar, que es la lengua autodenominada propia, para excluir, para decidir qué es lo ajeno.
Y si quieres medrar, tiene que ser así. Bueno, esto no ocurre solo en aquellas comunidades donde hay lenguas históricas, sea el euskera, el gallego, el catalán, el valenciano, etc. Porque el proceso no es cultural, es político, es de estructuras de autoconservación del poder. Por tanto, en otros lugares, otras oligarquías autonómicas reproducen el mismo modelo con sus pequeñas lenguas, reales o inventadas. Aquí es donde entramos en el disparate, pero es un disparate, usted ríase mucho, pero le cuesta a usted un pastizal. Lo penúltimo. Bueno, lo penúltimo es lo de la lengua asturiana. Esto es lo antepenúltimo en realidad. Vamos a ver, en Asturias, y todos los que amamos esa región, lo hemos escuchado, pues la gente tiene un habla muy simpática. En realidad son varias, son bables. Bables quiere decir eso, hablas. Claro, con eso no puedes construir un elemento de poder, ¿no? Pues si se cae un desprendimiento es un argallo, si chispea no sé qué es el orvallo, si vas de fiesta es una espicha, ¿con eso qué haces? No, hay que homogeneizarlo. Y entonces se inventan una cosa que se llama la lingua. La lingua no existe, es un invento. Pero es un invento al que están destinando ya millones de euros para construir una esfera de poder impermeable. Javier Jové lo denunciaba así. Muchos televidentes no sabrán que Asturias está pasando por el mismo proceso que ya han atravesado desde hace mucho tiempo otras regiones españolas, como Cataluña, como Baleares, como Valencia, como Vascongadas, como Galicia, en relación con la imposición de una lengua regional o supuestamente vernácula. Y en Asturias lo estamos padeciendo, pero claro, en Asturias contaban de inicio con un gran problema, y es que la lengua materna del 100% de los asturianos es el español. Sí, el español trufado de algunos modismos locales, deliciosos y encantadores, pero realmente lo primero que tuvieron que enfrentarse fue con la construcción de un idioma, porque los bables, en la tradición oral originaria, pues carecían de gramática y de tradición escrita. Con lo cual, el primer esfuerzo ha sido inventarse y crear artificialmente una lengua para los asturianos que se denomina la lingua. Es un refrito de distintos bables y una construcción posterior artificial y de laboratorio por unos cuantos filólogos. Empezaron ya a meterlo en los colegios desde hace ya bastantes años. Al principio era una asignatura optativa entre francés o lingua, y evidentemente la gente, cuando podía elegir entre francés o lingua, se decantaban masivamente por el francés. Después lo que hicieron fue suprimir el francés y ahora la alternativa es o lingua o folclore asturiano, es decir, tacita o tacita y media. El mismo producto con envoltorios diferentes. El coste para las arcas regionales es ya de unos 50 millones de euros. Cada año dan una vueltita de tuerca más y, por ejemplo, ya han anunciado que la convocatoria de oposiciones para educación para el año que viene van ya a valorar como mérito el conocimiento de la lengua. Y progresivamente, cada vez más, pues están forzando y metiéndonos y haciéndonos pasar a todos por el embudo de algo que es artificial, que algo que es impostado y que es innecesario. Muchísimas. Eso es lo que nos mandaba Javier Jové, que se lo hemos pedido. No podía estar ahí con nosotros, pero nos ha mandado esto sobre la lengua. Esto aquí es iniciativa del PSOE, de Barbón, pero el PP, le voy a leer porque es que no tiene desperdicio, es para no creérselo. El líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, explica que el asturiano es nuestra lengua propia. Proclama el asturianismo del PP, se declara falante y duda de la sincera voluntad de Barbón de aprobar la cooficialidad. Cree que el PSOE sobreactúa. Más todavía. En Extremadura hemos visto una cosa alucinante, que es la decisión del Partido Popular de fomentar el extremeño en la escuela. Tenemos aquí, el extremeño no existe tampoco. Hay un habla popular del castellano, del español en Extremadura, que es el castúo de toda la vida, que incluso tiene una producción literaria importante en castúo, no crea usted. Pero eso no puede ser, no tiene que ser el extremeño. ¿Por qué? Pues porque con el castúo no vas a hacer una academia. Con el extremeño sí, porque hay que pagar a gente para que reconstruya la lengua. Y entonces, la próxima vez que venga Teresa Gómez aquí, como Miguel Durán, hablarán entre ellos en extremeño. Esto es el Partido Popular. Y en Andalucía tenemos lo último, que es José Moreno Bonilla, que ha firmado un acuerdo con la Fundación Alejandro Rojas Marcos para impulsar el habla andaluza. ¿Por qué? Pues porque el acento es nuestra identidad. Vamos a ver, hable usted con un señor de Motril
y con otro de Trebujena, provincia de Cádiz, y le aseguro que los acentos no tienen nada que ver, salvo que probablemente usted no entienda nada de lo que dicen. Pero bueno, son sus hablas. Pero el habla andaluza, ¿qué es? No es nada, es una estructura de poder local. Y esta es la cuestión. ¿Y esto qué es? Pues esto es una disgregación nacional. Claro. Además, esto del extremeño, mi abuelo murió hace poquitos meses, 102 años, de las jurdes. Jurdes. Las jurdes. Jurdes. Efectivamente. Bueno, yo le preguntaría a todos estos señores, he visto vídeos por ahí de gente muy jovencita intentando leer en un teleprompter el castúo, que no saben, porque no lo saben, lo están utilizando como lengua, como una herramienta política. Si han leído a Gabriel y Galán, por ejemplo, claro, pues habría que preguntarles eso. Yo, si me permitís, voy a volver a poner la pata en los orígenes y en todo lo que hay por detrás de todo esto. Y lo que hay ya detrás, o sea, la ideología, las ideas fuerza que están empujando ya la configuración del régimen de las autonomías son dos, que son europeísmo y federalismo, pero que realmente no es federalismo, sino confederalismo, que eso no sé si luego tendremos tiempo, José Javier, para marcar la diferencia. Esto significa que tú tienes que justificar que tú formas parte de un trocito de España que tiene una serie de singularidades y que esas singularidades van a justificar que tú te puedas separar de otras partes de España. Entonces, estas singularidades, como se las tiene que inventar, pues son casi todas son de signo cultural, y la lengua es fundamental. Yo tengo una lengua propia, como si el español no fuera la lengua propia de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, extremeños, andalusis o como se llamen, lo que sea. Entonces se está ocultando por un lado que el español efectivamente es la lengua propia de todos los españoles, por no hablar de todos los que viven fuera de nuestras fronteras, 600 millones de hispanohablantes. Por eso, porque tienen que justificar que hay unas partes separables de otras partes de España. Yo me acuerdo constantemente de Pedro Insua cuando decía, hace años, en Galicia no necesitan partidos nacionalistas porque ya tienen al PP. Ya tienen al PP. Se ha tragado enterito todo este discurso de lenguas propias, geopolíticamente absolutamente irrelevantes, es decir, son muy bonitas, son muy interesantes para el estudio etnográfico, etnológico de estas sociedades, pero son la absoluta irrelevancia política. Entonces, bueno, pues simplemente que la gente deje de ser tan tonta, y lo que se está buscando es una identidad, una singularidad frente al vecino de al lado. Claro, estamos en el contexto de siempre, que es la deconstrucción de España y de la hispanidad. Totalmente. Y el divide y vencerás. Totalmente. O sea, esto es pura biología una vez más, porque la programación neurolingüística, es decir, tú piensas en el idioma en el que hablas. Y el hecho de crear una singularidad periférica te hace tener un sentimiento de identidad con una serie de personas cada vez en colectivos más pequeños. Esto es lo que hacen las fundaciones de George Soros en todo el mundo, que es ir dividiendo y dividiendo y dividiendo, y si ya no sabes si eres hombre o mujer, si ya no sabes de qué idioma hablas, si ya no sabes de qué país eres, y ya no sabes si quieres tener hijos o no, si te quieres casar o no, pues es la deconstrucción general del ser humano, que es, una vez más, lo que el globalitarismo está pretendiendo. Y no se equivocan, ni son errores. Todo esto es un plan. Es un plan. Yo creo que nosotros estamos de acuerdo. El poder contemporáneo y global, para sobrevivir, necesita que lo que haya debajo no esté estructurado. Claro, y a mí me gustaría especificarle a la gente que nos ve y nos escucha de este gran programa, que dejemos de pensar que cometen errores, que son tontos. No son tontos. Son personas cobardes y son personas que lo que quieren es medrar. Si para medrar te financian por hacer una determinada cosa, pues tú haces esa cosa. Eso hace la gente que es deshonesta. Eso hace la gente que no son como los húsares, y es la gente que no tiene honor, que es la gente que estamos seleccionando para que nos dirijan. A propósito del castúo, mire, no me resisto a leérselo, porque vamos, ¿sabe usted qué pasa? Mira, escuche cómo suena. Claro, yo entiendo que esto no lo puedan sacar, porque es que es ilegal, pero era Gabriel y Galán.
Me hiedin los hombres que son medio gembras. 100 veces te dije que no se lo dieras, que al chinquín lo hacían marica las gentes aquellas. Ahora ya lo vide y a mí no me mandis más veces que vuelva. Te largas tú a velo, que puede que no creas que tu cuerpo ha parido que el mozu, ni que lo cebaste con tu leche mesma, ni que tiene y metía en la entraña sangre de mis venas, nada más de mimarros y delicaezas, que ha quedado lo mismo que un gilo paliucho y sin chispa de fuerza. Que a instanti se lava, que a instanti se peina, que a instanti se múa toda la vestimenta y se encrespa los pelos con hierros que se lo retuestan y en los dientes y da con boticas de unos cacharrinos que tiene en la mesa. Y remoja el moquero con pringuis nada más que para que huela. Giedia señorita de media legua. Esto es El varón, de Gabriel y Galán. Bueno, yo lo he pronunciado a mi mala manera valenciana, pero en fin, leído por Miguel Durán tiene que ser espectacular. Pero el Castú es esto, hay una producción literaria en eso, ya, claro. Pero esto no es una lengua que pueden utilizar políticamente, y mucho menos en un poema como este, así de políticamente incorrecto. En fin, bueno, que estamos pendientes de Macario, que nos cuente lo de Blas Infante, todo en la misma línea. Es muy importante porque dentro de este proceso de desconstrucción, le recuerdo el proceso, coger un Lego, imagínese usted, ¿verdad? Desmonta las piezas, a cada una le da un nombre nuevo y lo vuelve a montar. La cuestión de las nacionalidades, utilizando el texto constitucional, es básica. Y también, por tanto, la construcción de identidades que reposan solo sobre el poder. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con el neoindigenismo. O sea, ¿te sacó usted la señora Chimpum el otro día en México? La cosa aquella que montó allí con los jaguares y no sé cuántos, una especie de ceremonia religiosa. Bueno, eso no ha existido nunca en realidad. Nadie guarda memoria de cómo pudo ser realmente una ceremonia mexica. La tradición indígena es otra, la que existe, esa del mundo de los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Pero no la de los mexicas. Pero justamente lo que buscan es eso. No van a reconducir a la población mestiza o india de México a su identidad real, que es una identidad hispana. Tienen que reconducirla a una identidad que solo el poder puede dar. Claro. Primero te quitan todo lo que tienes y luego te dicen, yo te voy a decir quién eres tú realmente. Pues esto es un poco lo mismo. Y la movida de las naciones andaluzas o gallegas o valencianas, en fin, es la misma historia. Sí, sí. Pues podemos, si te parece, yo voy comentando algo de Blas Infante. Abre tema, Blas porque además Infante. Es muy interesante. Claro, en cuanto esté Macario, hablamos más de Blas Infante. Pero claro, es que Blas Infante, en la cuestión de la reintroducción enteramente espuria de lo musulmán en España es decisivo. Es totalmente. Mira, está trabajado en este libro. La figura de Blas Infante. En el libro hay dos capítulos, que uno es cuando el Islam no preocupaba y el siguiente capítulo es cuando el Islam empieza a preocupar, porque efectivamente a nivel geopolítico el Islam no preocupaba en el siglo XIX, no preocupaba en aquellas épocas, entre otras cosas porque no se había descubierto el petróleo y por tanto, bueno, pues aquellas comunidades sobrevivían como buenamente podían. Es precisamente en ese contexto de romantización de un Islam brillante, es el momento en el que se construye el mito de una Al-Ándalus, súper civilizada, súper brillante, esplendorosa y tal. Es justo ahí cuando se está construyendo ese mito de Al-Ándalus. Y ahí surge Blas Infante, que ahora mismo es reconocido como el padre de la patria andaluza, que la propia Junta de Andalucía, porque este señor pronunció la Sajada. La Sajada, muy cerquita de Marruecos, es uno de los quintos pilares del Islam. La pronuncia allí, él se cambia su nombre, en fin, y él va a postular una especie de nacionalismo andaluz muy particular. ¿Por qué es particular el andalucismo de Blas Infante? Porque él no es un nacionalismo separatista, sino que es un nacionalismo, ya estaban por ahí vivitos y coleando los nacionalismos catalanes y vascos, sí. El de Blas Infante es un nacionalismo unificador de una España islamizada. ¿Por qué? Porque él va a argumentarlo de la siguiente manera. La esencia de Andalucía es el Islam, es Al-Ándalus. Andalucía es la esencia de España. Por tanto, si España quiere recuperar su esencia, lo que tiene que hacer es recuperar el esplendor del Islam. Es decir, él está apelando políticamente, porque funda su propio partido, en fin, minoritario en aquella época, pero ahora con mucha
peso es el padre de la patria andaluza, en Bueno, teoría. sí, así lo han proclamado como tal, efectivamente. Moreno Bonilla reconoce como padre político a Blas Infante. Todo lo que vemos, todos los símbolos de la Junta de Andalucía son creación de Blas Infante, de este entorno. La bandera verde y blanca, que si no me equivoco ahora mismo me baila un poquito, pero creo que es de tradición almohade. Y lo que está él diciendo es: tenemos que volver a reunificar a través del Islam los territorios separados por el estrecho, pero islamizando España, para que España recupere su esencia natural. Entonces, ojo con esto, porque proclamar a Blas Infante como padre de la muy católica Andalucía, que Andalucía es un producto español y cristiano, específicamente católico, es decir, es un producto que podríamos decir de Europa y de Occidente. Bueno, pues esto es justo la destrucción de esa España. Es la creación, como tú bien has dicho, de un pasado glorificado y mitificado absolutamente, que es un al-Ándalus brillante, que no existe. Realmente, claro, realmente. Es muy interesante. Hay una conferencia de Serafín Fanjul, sí. Hay otra que mía, pero bueno, la de Serafín Fanjul es insuperable, que la cuento está en YouTube, sobre lo que es la realidad de Al-Ándalus, que tuvo ciertamente momentos espectaculares, sí, sí, sí. Y tuvo ciertamente momentos horrorosos, como todas las civilizaciones, pero en todo caso no es la sustancia, la cepa de lo español. De hecho, los musulmanes jamás llamaron España, España. Todo el mundo la llamó España, menos los musulmanes, que le pusieron otro nombre. Y hay, por cierto, un estudio de la Universidad de Santiago. Quiero recordar que era con Oxford. Es que nunca me acuerdo si era Oxford o Cambridge, pero bueno, sé que reman, ¿vale? Pero es muy interesante sobre la genética de la Reconquista. ¿Igual era de Orio? Igual era de Orio. No, pero era en inglés seguro. Bueno, lo encuentra usted en internet entero, ¿eh? O sea, además está disponible. Menos una parte de Portugal porque no pagaron el estudio, pero el resto de la península está, la genética de los españoles. Y ves que sigue exactamente las líneas verticales de la repoblación en la Reconquista. Es un estudio que se ha hecho pues, comparando haplotipos, que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas. Y ves el mapa y dices, bueno, que efectivamente España es esto. O sea, el andalucismo, el arabismo, mejor dicho, es un elemento de carácter fundamentalmente folclórico que aparece entre finales del XIX y principios del XX, dentro de la ola del casticismo, buscando una identidad nacional. Es todo la Carmen de Bizet, ¿sabe usted? O sea, que tampoco es ahí pues el estilo Neomudéjar, es bonito, pero es folclore, no es una realidad. Y mire usted por dónde, a base de buscar estas señas de identidades para diferenciarte de la Europa no sé cuántos, terminas con la islamización. A ver si entra Macario y nos cuenta lo de Blas. Querido amigo, se llama mito fundacional. Y siempre que uno quiere crear un pueblo ficticio, crea un mito fundacional. El mito fundacional, desde luego, se pone en duda incluso la propia palabra, porque Andalucía podría provenir de los vándalos, Vandalucía. Sí. Y de mucho antes, porque si vamos a tener que recuperar otra vez a Trajano, y mucho antes al rey Gerión, y mucho antes a todas las cosas que ocurrieron en la cuenca del Guadalquivir. Y las culturas del Argar y los Millares, que todavía son anteriores, que imagínate. Le quieren llamar ahora Tarteso, que le han quitado la S, sí. por no decir Atlantis, que es la palabra prohibida. Atlantis es como decir negacionista, pero en historia. Y que vamos a escribir un libro sobre eso próximamente, pero que es muy, 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 muy anterior a todo esto. Muy anterior y, desde luego, está muy bien, pero no es tal ese mito de la islamización. Otra vez vamos hacia un mito interesado, que es lo que les interesa hacer para la destrucción del hispanismo. Es que además el problema de la creación de estos mitos artificiales, de estas naciones artificiales, es que necesariamente para legitimarte tienes que señalar contra qué te fundas y el enemigo es España. Es decir, lo que están haciendo todos estos indigenismos patrios es alimentar la idea de que España es un constructo de una pandilla de nacionalistas del siglo XIX, porque España parece ser que solo existía a partir de 1812, y entonces la construcción del enemigo contra quién te estás construyendo. Y entonces eso es lo peligrosísimo. Hemos empezado hablando de la patria. Pues es que esto es lo que se está haciendo. Divide y vencerás. Divide la patria, que la patria, por cierto, ya lo he dicho mil veces, la patria no es un sentimiento, la patria es el territorio. Es el territorio. Entonces tú divide ese territorio
con nacioncitas muy bonitas y todas, en fin, con sus super singularidades, y entonces va a haber poderes externos e internos, es decir, poderes particularistas, que se van a aprovechar de tu estupidez y de tu falta de prudencia política. ¿Y esto está en la Constitución? No, pero sí que está el cauce para que pase. Bueno, Macario, que está ya. Vámonos a la publicidad, hacemos la pausa y enseguida con Macario y Valpuesta vamos a hablar de Blas Infante, hombre, y de ese neonacionalismo neoandaluz de Moreno Bonilla, que ya le vale.